continuación te estaremos presentando unas sencillas diapositivas donde te daremos a conocer sobre un gestor de base de datos llamado Sybase. Primeramente, si observas aquí en este cuadro, podrás visualizar los requerimientos necesarios del hardware para la instalación de Sybase Anywhere, que es la versión de la cual te estaremos hablando. Seguido tenemos la historia, en donde podrás ver que esta corporativa dio a conocer su producto al mercado en el año de 1992. En 1994 la rebautizó como Sybase SQL Anywhere. En 1999 lanzó al mercado SQL Anywhere Studio en la versión 6.0 y posteriormente la rebautizó como Adaptive Server Anywhere. En mayo del 2000, Sybase transformó su división de computación móvil en su subsidiaria, la compañía Anywhere. Desde entonces, esta división de Sybase ha continuado con el desarrollo de SQL Anywhere Studio. La versión actual de SQL Anywhere Studio, que incluye ASA, es la 9.0.2, originalmente liberada en 2002. En abril del 2006, Sybase anunció la disponibilidad de una versión preliminar, no comercial, de la versión 10.0 de SQL Anywhere Studio. Actualmente podemos contar con la versión más nueva de Sybase, que es la Anywhere 11. A continuación la dejaremos con nuestra compañera Silenis, quien le hablará sobre las principales características de este gestor de base de datos. Entre las principales características de Sybase tenemos la fácil administración. ASA incluye características de autoadministración y autoafinamiento, que están enfocadas a minimizar la necesidad de un administrador de base de datos. Poderosas herramientas gráficas de desarrollo, incluyendo un editor de consultas, un depurador de procedimientos almacenados y una herramienta para el monitoreo de sincronización de datos. Dan a los desarrolladores un acceso más rápido y fácil a los datos. Adicionalmente, las sofisticadas características de gestión y programación de eventos permiten al DBA configurar ASA para que ejecute un conjunto de acciones a horas predefinidas o al ocurrir ciertos eventos, tal como acceder límites máximos de almacenamiento. En el rendimiento y escalabilidad, ASA está diseñado para soportar altos volúmenes de usuarios y datos. El alto rendimiento se consigue con tan solo instalarlo, a través de su optimizador autoafinable y algoritmos innovadores para el procesamiento de consultas SQL. ASA soporta una amplia variedad de plataformas, desde potentes servidores con múltiples procesadores hasta dispositivos móviles con Poker PC, en donde requiere alrededor de 4 megas de memoria. En la seguridad, ASA incluye opciones de cifrado de 128 bytes, tanto para comunicaciones como para el archivo de la base de datos. El cifrado de la comunicación protege la confidencialidad e integridad de los datos a medida en que viajan entre el dispositivo cliente y el servidor de la base de datos. En el soporte a un amplio conjunto de plataformas, herramientas y fuentes de datos. ASA fue construido bajo la premisa de que a los desarrolladores se les debe dar la opción de elegir las herramientas, tecnologías y plataformas que mejor respondan a sus necesidades y conserve sus inversiones actuales en sistemas de base de datos, conocimientos y herramientas. ASA opera sobre un amplio rango de sistemas operativos como Microsoft Windows, Unix, Novell NetWare, Mac, Poker PC, etc. Trabaja con diferentes herramientas de desarrollo como Sybase, Poker Bluebeard, Microsoft Visual Studio y Burland Delphi, etc. Y en lenguajes con C, Visual Basic.net, Java, PER, PHP, etc.
Implementa diferentes estándares de acceso y datos, como ODBC, OLDB, JDBC y ADO.NET. Cuenta con un soporte a XML, un servidor de web, la habilidad de invocar servicios web externos, la capacidad de importar y exportar XML y funcionalidad SQLX. Entre las ventajas y desventajas de Sybase. Ventajas. Los puntos que hacen a Sybase una empresa con gran presencia en el mundo de la base de datos son: el mercado más grande de servicios financieros utilizan las herramientas de Sybase. El número 1 en base de datos de carácter inalámbrico. Líder entre los usuarios de Linux. Desventajas. En cuanto a las desventajas que pudiese tener Sybase, no se especifican los puntos de las cuales sea no factible o bien sea débil de base de datos. El diferenciador más obvio es el coste de la licencia y puede recuperarse mediante la inversión misma a la base de datos. Bueno, eso es todo sobre Sybase.